Si estás aquí, seguramente es porque buscas vivir esta etapa con tu ser querido, con más tranquilidad, con más motivación. Pero no sería nada extraño que a veces pues, te sintieras bloqueada. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo podemos identificar? Pues, por ejemplo, puedes notar que de repente tu corazón se acelera, que te cuesta un poco más respirar o que te sudan las manos. No sé si os ha pasado, pero quiero que sepas que no hay absolutamente nada de raro contigo ni con tu familiar. Lo mismo ocurre con muchos más cuidadores. Y por mucho que esta sensación pues, ocurra con personas diferentes y en situaciones muy diferentes, todas ellas suelen compartir algo en común. ¿Sabéis qué es? Pues bien, detrás de estas reacciones suele estar el miedo. Este es el obstáculo que muchas veces nos bloquea, no solo a nosotros, también a nuestro ser querido, y hace pues, que sea más difícil motivarlo y sentir tranquilidad. Como cuidadores, pues podemos tener miedo, ¿no? Por el pensamiento de no estar a la altura de la tarea, miedo a lo que vayan a opinar los demás de lo que estamos haciendo, miedo a la soledad, incluso a que nuestro ser querido se lastime, o a veces miedo, a cierta ansiedad al futuro y al avance de la enfermedad. Y fíjate, todos esos miedos que he mencionado son solo cosas que pensamos. Pero ¿cuál es su consecuencia? ¿No? Este tipo de pensamientos, este tipo de miedos, pues nos puede llevar a una situación de estrés constante, ¿no? Y que nos puede llevar, pues al final, a un agotamiento como cuidadores. Y por supuesto, si estamos estresados, pues no nos sentimos tranquilos, ¿no? Y todo se hace pues, más difícil. Para afrontar mejor estas situaciones y poder avanzar, primero vamos a ver algunos conceptos, ¿vale? Empezando por entender qué es exactamente el miedo, ¿no? Ay, a ver, por aquí que se me ha saltado un comentario. Marianelli, tal cual, a veces pienso que me agarra de rehén. Pues sí, pues vamos a profundizar un poquito más en qué está detrás y cómo podemos manejar mejor estas situaciones. Patricia también había dicho por aquí, me siento así ahora, mi mamá se ha desmejorado mucho, dejó de hablar, no quiere tomar los remedios, me parece que no respiro. Patricia, pues vamos a dar pasitos también para ayudarte en eso. Rosa, me da pánico estar al cargo de mi mamá. Ade, sí, a mí también me pasa, a veces me parece que me ahogo. Vale, pues nada, vamos a avanzar, vamos a empezar con los conceptos, vamos a avanzar para ver los pasos, ¿no? Vamos en orden. Entonces, lo primero, como os decía, ¿qué es el miedo? ¿No? Entender qué es el miedo es importante. Entonces, el miedo, pues es una de las emociones humanas básicas. Es decir, todos los seres humanos tenemos miedo. ¿Por qué? Porque cuando percibimos una amenaza, ¿no? Ya sea un peligro físico o una amenaza psicológica, pues se va a activar en nuestro cuerpo una respuesta que se conoce como lucha o huida. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Pues bien, este mecanismo, ¿vale? De lucha o huida es una respuesta física. Por eso me habéis descrito signos físicos, ¿no? Cuando sentís así. Y fue definido por el filósofo Walter Bradford. Básicamente lo que nos dice es que es una reacción automática, ¿vale? Lo voy a poner por aquí por pantalla también para que se vayan fijando conceptos, que prepara nuestro cuerpo para defenderse o para escapar de un peligro inmediato. ¿Y de dónde surge esta reacción? ¿Por qué los seres humanos y otros animales tenemos este tipo de reacciones? Pues bien, piensa en eso, ¿vale? Esta respuesta realmente de lucha o huida, ¿no? Ha sido vital, ¿vale? Para nuestra supervivencia desde hace millones de años. Si pensamos en nuestros antepasados prehistóricos, imagínate cuando se encontraban pues, con un tigre dientes de sable. ¿Qué pasaba? Pues realmente lo que hacía es que su cerebro pues, le enviaba señales para que pudiera liberar hormonas como es la adrenalina y el cortisol. Y inmediatamente, pues estas hormonas pues empezaban a producir unos cambios físicos en el cuerpo para que tuviera más agudeza y más energía. ¿Y cómo se refleja, no? Bueno, pues que el corazón, así que el corazón lata más rápido para que pueda bombear más sangre a los músculos, que la respiración se acelere para que podamos proporcionar más oxígeno, que el flujo de sangre pues se desvíe
de procesos que no son esenciales, por ejemplo, la digestión en este momento no es esencial, ¿no? Y que este flujo vaya pues a los músculos para que nos podamos preparar para la acción. O sea, que todos estos cambios físicos permitían a nuestros antepasados, pues uno, luchar contra el depredador, ¿no? El tigre en este caso, o huir del depredador. Y de esta manera, pues aumentaban sus posibilidades de supervivencia. Es decir, este mecanismo de lucha o huida, ¿no? Tiene sentido, ¿verdad? Me vais acompañando. Claro que sí. También es posible que estés pensando, pero Camila, pero ya no vivimos en la sabana ni en las cuevas, ya no tenemos que preocuparnos por este tipo de animales grandes, por los tigres, por los osos. Y es cierto, tienes razón, pero nuestra respuesta de lucha-huida permanece, viene con nosotros de serie y todavía se activa ante las amenazas modernas, ya sean reales o percibidas. Por ejemplo, imagínate por un momento que estás conduciendo y que de repente pues se cruza un coche delante tuyo, que este coche se salta el semáforo y se acerca a ti a toda velocidad. ¿Cómo te sientes? Te asustas, ¿no? Te tensas. Eso es una situación, bueno, que no nos esperamos y que nos pone en un peligro inmediato, ¿no? Entonces, imagínate por un minuto en esta situación. Pues bien, si analizamos nuestro cuerpo en este momento, veríamos que pues, nos ha aumentado la adrenalina, que nuestro corazón se ha acelerado, que nuestras pupilas se han dilatado, ¿no? Entre otros cambios, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, para que nuestro cuerpo pueda actuar, pueda reaccionar rápido, pueda pisar el freno, girar el volante o lo que sea necesario para evitar este accidente. Exactamente lo mismo que si tuviéramos al lado al tigre que comentaba antes. Y después de una situación así es muy normal que, pasado el susto, ¿no? Pensemos, oye, pues es que no sé ni cómo lo hice, ¿verdad? No sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí sí, y luego te quedas sin saber exactamente cómo has reaccionado, ¿no? Pues esto realmente es la respuesta de lucha o huida en acción. Y dicho eso, puede que me preguntes, vale, Camila, entiendo que el miedo surja cuando estamos en un peligro, pero mi caso es diferente. Siento esta sensación en el día a día, sin que haya un tigre, sin que haya un oso o un accidente inminente. ¿Eso también es miedo? Bueno, pues para responderte a esto te voy a contar que hay varios tipos de miedo. Y quiero comentar, pues, dos de ellos que están directamente relacionados con el cuidado de personas con demencia, ya que pueden tener pues, mucho efecto en nuestro comportamiento y en las decisiones que tomamos. El primero pues, es este que hemos visto, que es el miedo como una respuesta inmediata a un peligro. Y el segundo es el miedo que hay detrás de una preocupación sobre algo que podría ocurrir en el futuro, lo que muchas veces también se llama ansiedad. ¿Y por qué te estoy contando esto hoy? Pues bien, porque es importante saber que el miedo puede ser muy útil para mantenernos a salvo, pero también, ¿vale? Puede hacernos daño cuando es excesivo o irracional. ¿Por qué? Porque cuando sentimos esta emoción constantemente, pues puede afectar nuestra vida, nuestras actividades y puede ser perjudicial para nuestra salud física y mental, ¿no? Estar todo el tiempo con el cuerpo en este estado de activación. Entonces, ¿qué serían estos miedos irracionales que nos pueden hacer daño? ¿Cómo? ¿No? ¿Y cuándo aparecen? Pues fíjate, el miedo no solo se activa cuando tenemos situaciones de peligro, también puede activarse en situaciones que no son realmente amenazantes, ¿no? Como decía antes, puedes tener miedo a hablar en público o tener miedo antes de una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque el miedo también se activa cuando percibimos una amenaza. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro pues, no sabe distinguir entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. O sea, que se va a activar los mismos mecanismos físicos en nuestro cuerpo, va a liberar las mismas hormonas cuando pensamos o cuando interpretamos que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor puede ser una amenaza. Y por tanto, en muchos casos el miedo puede ser considerado irreal, ¿no? ¿Por qué? Porque se está basando en esta percepción de una situación, no necesariamente en una amenaza que sea tangible, que sea real, ¿vale? Entonces, saber eso es muy importante, muy útil para que podamos manejar el miedo y la ansiedad de una manera más efectiva.
especialmente en el cuidado, ¿no? Donde muchos de los miedos que sentimos se deben a nuestros pensamientos.